Bueno, vamos a empezar tema nuevo. Sí, el tema siguiente lleva por título Principios básicos de la hidráulica. Bien, a partir de este capítulo hasta terminar el curso, vamos a ver líquidos en movimiento, principalmente el comportamiento del agua en tuberías. Sin embargo, vamos a estar viendo otro tipo de estructuras que también son interesantes para el ingeniero civil. Bien, en este caso, vamos a hablar en este tema de los principios básicos denominados de la hidráulica. Necesitamos saber algunos conceptos sobre velocidad de un líquido, distribución de velocidades, cómo es la distribución de velocidades en un líquido, cómo se clasifica al flujo para poder entender posteriormente su comportamiento y análisis en diferentes sistemas de conducciones, como pueden ser las tuberías, canales, vertedores, compuertas, etcétera. Para ello necesitamos saber algunas de sus características y eso es lo que vamos a tratar en este tema número 3. Bueno, aquí como lo presento a manera de introducción, ¿sí? Se indica que el estudio del movimiento de líquidos, principalmente el del agua, es de suma importancia para el análisis y diseño adecuado de diferentes conductos y estructuras hidráulicas, tales como tuberías, canales, redes de distribución de agua potable, sistemas de alcantarillado, oleoductos, vertedores, orificios, compuertas, maquinaria hidráulica, estructuras de defensa, entre otras. Algunas de estas estructuras, como las que voy a señalar a continuación, vamos a estar viendo en este curso, como por ejemplo, vamos a estar viendo el comportamiento del agua en tuberías. También vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos sobre canales. Vamos a ver comportamiento del agua en vertedores, en otras estructuras denominadas orificios, en compuertas, en maquinaria hidráulica como son sistemas de bombeo y turbinas hidráulicas. Son algunas de las estructuras que vamos a ver en este curso. Los vamos a ver la aplicación a nivel muy general. Posteriormente, en las demás asignaturas que ustedes cursen del área de hidráulica, van a estar viendo con más detalle, por ejemplo, la hidráulica de canales, que van a llevar esa asignatura en el séptimo semestre. Máquinas hidráulicas la van a llevar en el sexto semestre. Vertedores ya en obras grandes, las van a ver en obras hidráulicas en el noveno semestre. Bueno, las demás estructuras, repito, los vamos a estar viendo a nivel muy general y posteriormente las demás asignaturas las van a aplicar, pero con base a lo que vamos a ver en esta asignatura. Bien, continuando con la descripción del texto de esta diapositiva, en este último párrafo se indica que el flujo de líquidos es complejo y no siempre puede ser estudiado de manera exacta mediante el análisis matemático, contrario a lo que sucede con los sólidos. Las partículas de un fluido en movimiento pueden tener diferentes velocidades y estar sujetas a distintas aceleraciones. Entonces, esto es lo que hace un poco más complicado el análisis del movimiento de líquidos porque pues vamos a ver que va a tener una distribución de velocidades, por ejemplo, ¿sí? Lo cual eso no sucede en un sólido, ¿sí? En un sólido no vamos a tener esa distribución de velocidades presente en el análisis
del comportamiento. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que de alguna manera ustedes los han visto, pero que los vamos a estar enfocando al caso de los líquidos. Entonces, aquí se habla de la cinemática de los líquidos, cuando vamos a tratar del movimiento de sus partículas, sin tomar en cuenta ni la masa ni las fuerzas que actúan, ¿sí? Tomando como base el conocimiento de las magnitudes, velocidad, aceleración y rotación. Bien, entonces el objetivo de este tema en particular es el de describir el movimiento de un líquido en función de los campos denominados de velocidad, aceleración y rotación, además de comprender la clasificación de los flujos y los conceptos que se emplean en su análisis. Vamos entonces a ver primero a qué se le denomina un campo, ¿sí? Un campo de flujo. ¿Sí? Entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, voy a describir lo que vamos a entender como un campo de flujo en un líquido circulando o en movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a entender como un campo de flujo a cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento. Entonces, donde exista un fluido en movimiento, eso es lo que vamos a denominar un campo de flujo. Y la otra característica, pues es obviamente que eh, toda esa región de análisis o una pequeña región de análisis denominada subregión va a estar ocupada naturalmente por el fluido que se está considerando en ese movimiento. Bueno, por otra parte, en cada punto del campo de velocidad, de flujo, perdón, cada punto del campo de flujo, va a ser posible determinar una serie de magnitudes físicas, como son magnitudes escalares o vectoriales, que forman a su vez campos independientes o dependientes dentro del flujo. Bueno, un campo escalar lo vamos a definir exclusivamente por la magnitud que adquiere la cantidad física a la cual corresponde. Tal es el caso, por ejemplo, de la presión que vimos en el capítulo anterior. Esta presión va a depender del análisis del punto que se esté considerando dentro de un líquido. También podemos estar hablando de la densidad del líquido y de la temperatura. Todas estas cantidades son denominadas cantidades escalares y que están asociadas a esas características físicas del líquido: presión, densidad, temperatura. Pero hay otro tipo de magnitudes que, además de su magnitud, se necesita definir una dirección y un sentido para esa cantidad física. Esas cantidades reciben el nombre de lo que estoy señalando aquí. Se denominan campos vectoriales. Entonces se requiere conocer para ese caso tres valores escalares, ¿sí? Como son el campo de la velocidad, la aceleración y la rotación, que vamos a ver a continuación. Entonces, las magnitudes físicas de los campos escalares y vectoriales de un campo de flujo son, en general, y esto es lo que
va a ser muy importante. Funciones de punto, es decir, van a hacer función de la ubicación del punto de análisis, pero así como también del tiempo, ¿sí? Entonces, pueden cambiar de un instante a otro las características escalares y vectoriales. Como aquí lo indica, dice, ya que en su magnitud puede variar no solo de un punto a otro, sino también en un punto fijo de un instante a otro. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando en las siguientes láminas. Bueno, entonces, algo muy importante y esto que voy a mencionar quizás sea la parte que vamos a estar manejando más comúnmente, es lo relativo a las velocidades. Vamos ahorita a ver alguna distribución de velocidades, pero antes de ello necesitamos definir lo que es un campo de, las características de un campo de velocidades. Entonces, como pueden ustedes observar aquí en esta lámina, esa velocidad, la velocidad va a depender del punto de coordenadas X, Y y Z, pero también de otra variable como puede ser el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere en la lámina que estábamos o que les estaba proyectando hace un momento, que la velocidad va a depender tanto de las características del punto, de la ubicación de ese punto de análisis dentro de un campo de flujo, como también del tiempo, porque puede variar eh, esa magnitud al transcurrir el tiempo. Aquí lo vuelvo a remarcar, ¿sí? La magnitud de la velocidad va a ser función de su posición y además del tiempo, ¿sí? Entonces, en hidráulica podemos definir a la velocidad en la dirección X como la variación de la distancia X con respecto al tiempo, ¿sí? De la siguiente forma que estoy indicando aquí en este recuadro. La componente de la velocidad en X va a ser una función del tiempo, perdón, de punto X, Y y Z, pero además del tiempo. Lo mismo para la componente de la velocidad en la dirección y en la dirección Z. De tal forma que ustedes saben que si se conocen las componentes en dos o más direcciones, la magnitud de la velocidad puede expresarse como la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, como se viene expresando aquí en esta última expresión. Lo mismo para el campo de las aceleraciones, ¿sí? Este campo de aceleraciones viene derivado del campo de velocidades. Como ustedes saben, la aceleración, ¿sí? eh, es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. E igual se pueden definir sus componentes en tres direcciones: la dirección X, la dirección y la dirección Z. Y bueno, por las propiedades de las derivadas parciales, para poder expresar la componente de la aceleración en la dirección X, pues se introduce el concepto de derivada total, ¿sí? Entonces, la componente de la aceleración en la dirección X es la variación de la velocidad en esa dirección con respecto al tiempo. Lo mismo para el caso de la aceleración en y la aceleración en Z. Y observen ustedes que también son función tanto del punto como del tiempo en las tres direcciones.
dado que un flujo, como ahorita lo vamos a ver, puede clasificarse como un flujo en una sola dirección, en 2 direcciones o hasta en 3 direcciones. Bueno. Bueno, como pueden ustedes observar en las expresiones anteriores, está compuesta esa aceleración por 2 términos o 2 elementos. Una es la aceleración denominada convectiva, que se refiere a el cambio de la posición de dicha aceleración dentro de ese campo. Esos términos están contenidos dentro del paréntesis indicado en las ecuaciones anteriores. Es decir, estos términos que voy a señalar a continuación, todos estos son los que constituyen la aceleración denominada aceleración convectiva. Mientras que observen que hay otra aceleración que está sumada a esta que estoy señalando en este momento, y que ahorita vamos a ver el nombre que se le da a este otro tipo de aceleración. ¿Sí? A esa otra aceleración se le denomina aceleración local, y como aquí lo indica esta lámina, corresponde a la variación de la velocidad en la posición ocupada por la partícula al transcurrir el tiempo. Entonces, esta aceleración que está indicada aquí recibe el nombre de aceleración local. Bueno, estos conceptos son importantes debido a que un poco más adelante vamos a estar viendo la clasificación de los flujos, y de aquí vamos a ver simplificaciones que nos van a permitir analizar con mayor facilidad el movimiento de líquido en alguna estructura. Bueno, el campo rotacional, pues bueno, está derivado también del campo de velocidades, y de acuerdo a, a este campo se puede calcular mediante un determinante el rotacional de la velocidad en sus 3 componentes, ¿verdad? Que sería, bueno, tomando en cuenta las componentes en la dirección Y, o sea, X, J, Y y K, Z. Bueno, cuando este rotacional es igual con 0, se le clasifica al flujo como un flujo irrotacional, ¿sí? Mientras que cuando ese rotacional, la velocidad es diferente de 0, el flujo es rotacional. Bueno, pero ¿cuál sería el interés de esta clasificación? Bueno, pues el caso general del movimiento de un fluido, como es el caso de los denominados fluidos ideales, es decir, aquellos que tienen muy poca compresibilidad, es decir, prácticamente son incompresibles, y además no se considera la acción del efecto de la viscosidad, se puede suponer que el flujo es irrotacional. Sin embargo, el flujo, como aquí se especifica, el flujo irrotacional ocurre con bastante frecuencia en los problemas prácticos de hidráulica. Entonces vamos a estar viendo el caso del movimiento de líquidos como es el agua, considerando al flujo como irrotacional.
Y en muy pocas situaciones, como puede ser, por ejemplo, el movimiento a bajas velocidades, en un fluido donde se considera ya la viscosidad del mismo, como es el caso del agua, por ejemplo. Si analizáramos el rotacional, es decir, si a partir de contar con la ecuación que describe la velocidad y calculamos su rotacional, el rotacional de esa velocidad sería diferente de cero y entonces se clasificaría como el flujo rotacional. Esto va a ser muy importante porque vamos a ver que dependiendo de si el flujo es a baja o altas velocidades, pues vamos a poder determinar de manera adecuada, sobre todo las pérdidas de energía. Profesor, Bueno, sí. Bueno, cuando estábamos hablando de tipo de aceleraciones, una era aceleración conservativa y la otra era aceleración, ¿cómo Es se llamaba? perdón, esta aceleración es Conservativa, ¿no? es la convectiva, ¿sí? Ajá. Esta aceleración es la denominada convectiva. Y la otra, ahorita la señalo, la otra aceleración, esta de aquí, que corresponde a la variación de la velocidad, pero con respecto del tiempo. A esta otra aceleración se le conoce con el nombre de aceleración local. Es decir, aquella que en el mismo punto cambia o varía la velocidad, pero con respecto del tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Aquí la variable es el tiempo, mientras que en la convectiva la variable es la posición Ok, en el punto, ¿sí? El que puede cambiar de un punto a otro esa aceleración y a esa aceleración se le denomina convectivo. ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok, bueno, ok. Em, para describir el movimiento de los líquidos, vamos a estar hablando de lo que corresponde a una línea de corriente, a una trayectoria de partícula, a una superficie de corriente y a un tubo de flujo. Estos conceptos van a ser importantes sobre todo por la aplicación que tiene ya en el caso cuando vamos a estar viendo el movimiento de los líquidos. Por ejemplo, vamos a comenzar con la línea denominada línea de flujo o también línea de corriente, ¿sí? Entonces, lo que se denomina como línea de flujo o línea de corriente es toda línea trazada. Aquí se le denomina idealmente. Vamos a poner que esa línea eh, es trazada de manera imaginaria, que solamente se pudiera ver, ¿sí? En un caso real. Si, por ejemplo, voy a poner esto como ejemplo, miren, vamos a pensar que tenemos una tubería. ¿Sí? La estoy viendo de perfil. Un tramo de tubería, en la cual está circulando un líquido, puede ser agua o cualquier otro líquido. Y para poder ver de manera física esas líneas de corriente, a lo que llamamos líneas de corriente, lo que se haría en un caso real sería lo siguiente. Aquí tendríamos que inyectar por medio de una jeringa, ¿sí? Tinta. Entonces, debido al movimiento de líquido, pues vamos a ver unas líneas que se moverían más o menos así, ¿sí? Que serían las trayectorias
que seguirían una serie de partículas que si tomáramos una fotografía de esa situación, ¿sí? Veríamos precisamente a esas líneas. Y esas líneas se les denomina líneas de flujo o líneas de corriente. Entonces, repito, esas líneas solamente las podemos ver si en un caso de a de veras, digámoslo así, estuviéramos inyectando tinta en el interior de una tubería en donde estuviese circulando un líquido, obviamente en movimiento. Ahí tracé idealmente las trayectorias porque realmente el movimiento pues no es así del todo tan bonito, tan lineal. Quizás el movimiento fuera así, pero lo que trato de indicar es de que ese movimiento pues seguiría trayectorias definidas, ¿sí? A lo mejor esto así. ¿Por qué son diferentes? Bueno, precisamente vamos a ver más adelante, porque existe una distribución de velocidades. Y entonces también las líneas de corriente pues no serían del todo paralelas, salvo en algunos casos, ¿sí? Salvo en algunos casos en donde se presentan movimientos o velocidades muy bajas. Vamos a estar hablando de velocidades bajas, pero necesitamos eh, definir un parámetro para ver cuándo se considera una velocidad baja y cuándo ya no se considera de esa manera, ¿sí? Eso lo vamos a ver con un concepto denominado número de Reynolds. Entonces, cuando las velocidades son bajas, es decir, con números de Reynolds bajos, vamos a ver a qué se denomina bajo, un número de Reynolds. El movimiento de las partículas es como el que estoy señalando aquí. Prácticamente es una línea recta, ¿sí? Y para números de Reynolds con velocidades más altas, pues las trayectorias de las partículas van a ser como las que, voy a poner así, Reynolds bajos. Y las trayectorias seguirían un comportamiento como este cuando los números de Reynolds son altos. Debo aclarar que en una misma tubería, ¿sí? No es que vayan a existir números de Reynolds diferentes en, en una tubería en particular, ¿sí? Sino vamos a ver más adelante que el flujo en una tubería puede tener Reynolds bajos, ¿sí? Con los cuales las líneas de corriente seguirían trayectorias prácticamente paralelas y horizontales. Mientras que para el caso de números de Reynolds altos, ¿sí? Vamos a ver que las trayectorias serían definidas, pero ya no de manera lineal, como lo estoy indicando ahí en la figura. No quiere, repito, no quiere decir que en una misma tubería vamos a tener en una parte reinos bajos y en otra parte reinos altos. Eso no es de esa manera. Bueno, entonces regresando a esto de la línea de flujo o línea de corriente. Por eso se habla de que es una línea trazada idealmente, porque en realidad no la podríamos ver. Sin embargo, si se inyectara tinta, veríamos esas trayectorias. Y como aquí se describe, esa línea de corriente o línea de flujo está formada por la posición instantánea de una serie de partículas, ¿sí? Y bueno, se le da una representación matemática
porque se indica aquí que de manera que la tangente en cada uno de esos puntos proporciona la dirección del vector velocidad correspondiente al punto mismo. Bueno, entonces, hay formas de determinar la ecuación que describe la línea de corriente y en función de ella podemos determinar los vectores de velocidad. Aquí también es importante señalar que esta línea de corriente es solamente válida para un instante t sub 0. Si el instante o el tiempo cambia, también la línea de corriente cambia. Bien, aquí en este caso también se está describiendo lo que es la trayectoria de una partícula. Entonces, si se enfoca uno a esa parte de la trayectoria, de la característica trayectoria de una partícula, dice aquí que es la línea que une los puntos de posición sucesivamente ocupados por dicha partícula al transcurrir el tiempo. Entonces, eso sería la trayectoria que seguiría una partícula. Ahora, vamos a situarnos en estas dos figuras que aparecen dentro de la figura 3.2. Esta es la figura 3.2. Vamos a enfocarnos a las líneas de corriente que se indican aquí en la figura. Estas líneas son líneas de corriente, ¿sí? Igual estas, ¿verdad? Todas esas son denominadas las líneas de corriente. De corriente. Bien, la diferencia entre la curva indicada en la parte superior, es decir, esta curva denominada curva C, que voy a describir a continuación, esta curva es una curva que se está denominando C y es diferente a esta otra curva que es cerrada y que ya se asemeja a una tubería, si se dan cuenta. Esto ya se asemeja al caso de la sección de una tubería y se le denomina una curva cerrada C. Bien, entonces, como aquí se indica en este párrafo, si vamos a considerar que dentro de un flujo a una curva C, ¿sí? La totalidad de esas líneas están contenidas en una superficie denominada superficie de flujo o superficie de corriente. Entonces, a toda esta superficie que voy a señalar a continuación, a toda esta superficie se le denomina superficie de corriente y está contenida en una curva C que no es cerrada y tiene la característica de que en cada punto de esa curva C está siendo atravesada por una línea de corriente. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la imagen que está ubicada aquí abajo y que corresponde a la curva C cerrada, ¿sí? Si revisan esa curva C cerrada, está siendo atravesada por diferentes líneas de corriente. Entonces, para esa condición, como aquí se indica, si la curva C es cerrada,
la superficie de corriente, que es esa que está pintada aquí. Voy a remarcar en color verde. A esta superficie formada por las líneas de corriente, ¿sí? Toda esta superficie que estoy remarcando en color verde se le denomina tubo de flujo. Sí, imagínense al cilindro, toda la parte de su contorno. A eso me estoy refiriendo. Entonces se le denomina a toda esa superficie tubo de flujo. ¿Sí? A la superficie. Y al volumen que está encerrado dentro de esa superficie se le denomina vena líquida o vena fluida. Entonces son dos cosas distintas a las cuales vamos a estarnos refiriendo. A la superficie, ¿sí?, se le denomina tubo de flujo. A todo el contorno de ese tubo se le denomina tubo de flujo. Mientras que al volumen de líquido que se encuentra dentro de ese tubo de flujo se le denomina vena líquida. ¿Sí? Y esto ya nos va acercando más hacia lo que vamos a ver como una analogía con lo que sucede en las tuberías. Entonces, cuando nos haga yo referencia a tubo de flujo, nos vamos a imaginar a la parte que constituye el contorno de ese tubo. Y cuando me refiera al volumen de líquido que está encerrado por ese tubo de flujo, vamos a denominar a ese volumen vena líquida. Entonces ya nos estamos acercando más a los conceptos que van siendo referidos a el movimiento de líquidos en tuberías. Cuando hablemos de superficie de flujo, nos vamos a referir a la superficie exterior, al contorno del tubo. Y cuando se refiere a uno al volumen contenido dentro de esa superficie, vamos a estar hablando de lo que es vena líquida. Bien, entonces, ahora sí, con estos conceptos, con estos principios, vamos a pasar a lo que corresponde a ver la clasificación de los flujos. Para ello, vamos a considerar 4 criterios principales. No son los únicos, pero sí los que más nos van a interesar para el análisis del movimiento del agua. Vamos a considerar como criterio al tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a tomar como variable el tiempo para hacer la clasificación de los flujos. Bueno, con este criterio vamos a poder clasificar al flujo como flujo permanente o como un flujo no permanente, ¿sí? Bien, el flujo va a ser considerado o clasificado permanente, ¿sí?, cuando la variación de la velocidad en un punto cualquiera de análisis, ¿sí?, no varía con respecto al tiempo. Esto quiere decir que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual con cero. O dicho en otras palabras, la velocidad se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? No va a cambiar la velocidad al tomar en cuenta el tiempo. Bueno, aquí también es importante que señale lo siguiente. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente a la velocidad, pero también se puede hacer extensivo ese concepto cuando hablamos también de, por ejemplo, la presión. Si la presión en un punto de análisis determinado no cambia respecto del tiempo, se le clasifica como un flujo permanente. Lo mismo con la densidad. ¿Sí? Bien,
Ahora, ¿qué sucede eh, si la velocidad varía con respecto del tiempo? Y por lo tanto la presión, la densidad o alguna otra característica. Bueno, si cambian las características con respecto al tiempo, entonces se le clasifica como un flujo no permanente. ¿Sí? Entonces, la velocidad v en un punto cualquiera varía al transcurrir el tiempo. Ahorita voy a poner ejemplos para que se entienda esto. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que la variación de la velocidad respecto del tiempo es diferente de cero. Esto es, la velocidad es diferente de constante. Bueno, entonces, ejemplos para que se pueda entender esto de un flujo permanente y un flujo no permanente. ¿Sí? Esto que estoy indicando aquí en el siguiente párrafo tiene que ver con lo que voy a mencionar a continuación. ¿Sí? Mejor paso a la figura para explicar lo que está aquí indicado. ¿Sí? Miren, vamos a dar ejemplos, o voy a dar un ejemplo de lo que es un flujo permanente y de lo que es un flujo no permanente. Bueno, para poder indicar un ejemplo de un flujo permanente, voy a indicar aquí lo siguiente. Voy a volver a escribir que la variación de la velocidad respecto del tiempo es igual con cero. Esto nos lleva a que la velocidad es constante en algún punto de análisis. Bueno, me voy a referir a la figura 3.3, inciso A, para describir un flujo permanente. Imagínense que tenemos un tanque con una característica de que siempre va a tener un nivel constante de, por ejemplo, agua. Aquí vamos a enfocarnos al caso de el agua. Entonces, imaginemos un tanque de grandes dimensiones que contiene agua y que siempre va a tener ese nivel de agua que voy a denominar H constante. Ese nivel H constante va medido a partir de esta línea que voy a remarcar. Horizontal, de esa línea horizontal hasta el nivel del líquido. Si consideramos agua, pues bueno, ese sería el nivel H, que va a ser constante. Bien, esa estructura tiene conectada una tubería. Aquí está una tubería. Y para el control de la descarga, se tiene instalada una válvula que está aquí representada. Entonces, cuando abrimos la válvula, ya sea parcial o totalmente, pues va a comenzar a salir líquido con una determinada velocidad. ¿Sí? Esta estructura que permite la descarga del agua o del líquido, ¿sí? Se realiza a través de una tubería horizontal. Bueno, vamos a ver en el siguiente capítulo que la velocidad en la descarga es una función, depende del nivel H. ¿Sí? La velocidad en la descarga, vamos a poder demostrar más adelante que va a ser una función de ese nivel H. A este nivel lo vamos a conocer como carga. A este nivel lo vamos a conocer como carga hidráulica. ¿Sí?
Muy bien, entonces, esta velocidad es función de la carga H y estoy diciendo que la carga H es constante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la velocidad? Pues que la velocidad también va a ser una constante, ¿sí? Al transcurrir el tiempo. Todo esto viene indicado aquí. Entonces, la velocidad va a ser constante, ¿sí? ¿Cómo podemos conservar un nivel H constante en un depósito o en un tanque? Bueno, puede suceder por dos cosas principalmente. Una de ellas es que las dimensiones de este tanque sean excesivamente muy grandes comparadas con la sección de la tubería. Entonces, si ese tanque es extremadamente grande en comparación con las dimensiones de la tubería, ¿sí? Me refiero en comparación con su diámetro, ¿sí? Entonces, al transcurrir el tiempo, prácticamente esa carga H, pues no va a sufrir variación, ¿sí? Bueno, esa es una primera condición que pudiese dar como resultado mantener la carga H constante. O visto de otra forma, si quieren imaginarse las dimensiones de una presa de almacenamiento de agua, y ustedes le conectan una tubería o una manguera, ¿sí? De pequeñísimas dimensiones en comparación con las de la presa que almacena agua, y ustedes conectan una tubería o una manguera y comienzan a extraer agua de una presa por medio de una tubería muy pequeña, prácticamente ese nivel H no va a variar, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero de considerar un tanque de grandes dimensiones. La otra, para que se conserve el mismo nivel de agua o de líquido, puede suceder que la misma cantidad de líquido que está saliendo por la tubería sea la misma cantidad que estemos ingresando al tanque. Eso haría que se conserve el nivel H constante al transcurrir el tiempo. Entonces, cualquiera de las dos cosas que acabo de mencionar se requerirían para que ese nivel H se mantenga constante. Uno, que el tanque es de grandes dimensiones en comparación con los de la tubería. Otro, que la cantidad de líquido que está saliendo por la tubería sea el mismo que el que está ingresando al tanque con la misma cantidad. Eso haría que el nivel H se mantenga constante. Bueno, entonces, si la velocidad es una función de la carga H y H es constante, pues la velocidad es constante al transcurrir el tiempo. Eso sería un ejemplo de un flujo permanente. ¿Cuál sería un ejemplo de un flujo no permanente? Bueno, pues estaría indicándolo aquí, el inciso B. Y pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Pero ahora, considerando lo siguiente, aquí está el tanque y la tubería, ¿sí? Ahora lo que voy a considerar es que este tanque, pues, es de dimensiones pequeñas. Imaginemos el tanque de almacenamiento de agua que ustedes puedan tener en sus domicilios, ¿sí? Y perdón, aquí le voy a hacer, voy a hacer un comercial. Imagínense un tanque, un Rotoplas, ¿sí? Ese tanque, pues bueno, puede ser relativamente grande, ¿sí? Pero pues no tiene unas dimensiones comparativamente mayores a los de una presa, ¿verdad? Un tanquecito, finalmente. Y ustedes han experimentado, sobre todo en algunas épocas del año, en donde hay interrupciones del suministro de agua. Entonces, podemos tener quizás en algún momento un nivel H de agua en el tanque. Y ese nivel H
observen ustedes que lo estoy nuevamente referenciando a el centro de la tubería hasta el nivel de la superficie libre del líquido. Entonces aquí estoy señalando que ese nivel corresponde a un determinado tiempo. ¿Sí? Al transcurrir el tiempo, si es que no hay suministro de agua a la red que alimenta este tanque, y si ustedes siguen utilizando una determinada cantidad de agua, ¿sí? Pues es obvio que va a bajar el nivel del agua dentro del tanque. Y ahora vamos a tener una carga H2. Y así sucesivamente. Si no hay suministro de agua, pues el tanque se sigue vaciando, ¿sí? Y a lo mejor en otra hora, el nivel va a ser H3. ¿Y qué pasa con la velocidad? Ya indiqué hace un momento que la velocidad es una función de la carga H. La carga H va cambiando con respecto del tiempo, es decir, al transcurrir el tiempo, pues esa velocidad también va a ir cambiando, ¿verdad? Y es obvio que cuando el tanque se vacíe, ¿sí? Cuando adquiera este nivel de acá, pues la descarga a través de la tubería, pues también va a ser igual con cero. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce o se clasifica como un flujo no permanente, cuando la velocidad varía con respecto al tiempo. ¿Qué casos vamos a estar analizando en esta asignatura? Y también lo van ustedes a estar analizando en las demás asignaturas. Vamos a estar viendo solamente el caso de flujo permanente. Es decir, que la velocidad va a permanecer constante al transcurrir el tiempo. Eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro curso. Y solamente algunos casos muy puntuales van a estar analizando al flujo no permanente. ¿Como cuáles? Se los voy a apuntar aquí para que cuando los vean, pues se acuerden, ojalá, y de esta clase. ¿Sí? Flujo no permanente lo van a ver en su curso de hidráulica, en una parte del curso de hidráulica de máquinas y transitorios. Cuando vean o analicen el caso de el golpe de ariete, ahí van a estar ustedes viendo el caso de flujo no permanente. Bien, en otra asignatura, como es la de hidrología, van ustedes a estar analizando lo que se conoce como el tránsito de avenidas. Ese tema lo ven en hidrología y ahí tienen ustedes que considerar la variación de los niveles de agua en una presa al transcurrir el tiempo, pero ahí no lo van a ver como se los estoy indicando en este momento, que la descarga se haga a través de una tubería, sino ahí la descarga se va a hacer a través de un vertedor. Los vertedores van a descargar una cantidad de agua muchísimo más alta que la que pudiera descargar una tubería. Entonces ahí sí es importante analizar cómo varía el nivel del agua dentro de una presa para poder diseñar las estructuras hidráulicas que forman parte de una presa.
Bien, en esas dos asignaturas y en esos dos temas específicamente, van ustedes a ver solamente el caso de flujo no permanente. ¿Sí? En las demás asignaturas, ¿sí? Como es el caso de esta asignatura y las demás, entonces voy a poner aquí hidráulica básica, hidráulica de canales, ¿sí? Hidráulica de máquinas, hidrología y obras hidráulicas. Van ustedes a estar viendo el análisis de flujo permanente. ¿Sí? El análisis del flujo permanente. Y vuelvo a repetir, y salvo en estos temas, en estas asignaturas, van ustedes a estudiar el flujo no permanente. Entonces, como ven, la importancia de clasificar al flujo radica en la aplicación que vamos a hacer del análisis del movimiento del agua en diferentes estructuras con flujo permanente. ¿Por qué lo vamos a considerar flujo permanente? Pues porque es lo que más se asemeja a lo que sucede en la realidad, ¿sí? Al menos para cuando se está analizando un determinado eh, momento o un determinado periodo de tiempo, vamos a considerar el flujo permanente. Bien, siguiente. También es importante hacer una clasificación del flujo desde otro punto de vista. La clasificación anterior, si se acuerdan, era tomando como criterio al tiempo. Ahora vamos a tomar como criterio al espacio, es decir, vamos a referirnos a dos secciones diferentes de un mismo conducto, ¿sí? Y a esas dos secciones diferentes, a la distancia que separa a esas dos secciones diferentes, la vamos a considerar como parcial de S o diferencial de S, ¿sí? Aquí se utiliza derivadas parciales porque podemos tener movimientos en varios sentidos. Por eso es que se utilizan ahí derivadas parciales. Pero si hacemos referencia a la variable S en la dirección de ese movimiento, al flujo se le puede clasificar como un flujo uniforme o como un flujo no uniforme. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo uniforme y un flujo no uniforme? En el flujo uniforme, aquí se indica que la variación de la velocidad respecto de la coordenada S es igual con cero. Ya indiqué que la coordenada S es la separación en la dirección del movimiento entre dos secciones de un mismo conducto. ¿Esto a qué nos lleva? Nuevamente nos lleva a que ahora la velocidad se va a mantener constante, pero no con respecto al tiempo, sino más bien con respecto a la distancia S. Es decir, voy a tener una velocidad aquí, en la sección que podemos denominar 1, y otra velocidad B en la sección 2, igual, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner B1 y otra velocidad aquí, que va a ser la velocidad B2, ¿sí? Observen que ya no estoy midiendo la velocidad en un punto, sino ya estoy midiendo la velocidad en dos secciones diferentes separadas una distancia S. Por eso se habla de la variable espacio, ¿sí? Para que un flujo sea clasificado como uniforme,
Se debe cumplir que la velocidad en 1 sea igual a la velocidad en 2 al variar la distancia S. Esto, como lo vamos a ver más adelante, solamente ocurre en estructuras que tienen diámetro constante. ¿Sí? Diámetro constante. Ahora, vamos al caso de un flujo no uniforme, que es el caso que viene representado aquí en el inciso B. Si revisan bien la figura, esa tubería tiene diámetro variable. Tiene un diámetro de 1 en la sección 1 y un diámetro de 2 en la sección 2. El diámetro está más grande en la sección 1 que en la sección 2. También vamos a ver más adelante que si las dimensiones de la estructura cambian, van a cambiar también las velocidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por esa razón, está aquí indicada una velocidad V1 en la sección 1 y una velocidad V2 en la sección 2. Como los diámetros son diferentes, puedo indicar así, D1, diferente, diámetro 2. ¿Sí? Cuando eso sucede, vamos a tener como consecuencia que la velocidad en la sección 1 es diferente a la velocidad en la sección 2. ¿Sí? Y como entonces podemos apreciar aquí, B1 es diferente de B2 o B2 es diferente de B1, cambia la magnitud de la velocidad en dos secciones diferentes. Entonces, a ese tipo de flujo se le denomina flujo no uniforme. Para nuestro caso, vamos a estar analizando los dos casos. Vamos a ver tuberías con diámetro constante y tubos con diámetro variable. Entonces, vamos a estar hablando de flujos tanto uniformes como no uniformes. Y la variable es la variable S. Aquí igual. De 1 a 2 hay una cierta distancia que separa a esas dos secciones, siendo las velocidades diferentes en ambas secciones, entonces flujo no uniforme. Bien, ese fue el criterio, la clasificación siguiendo como criterio al espacio. Criterio la viscosidad. En el capítulo 1 hablamos de la viscosidad, ¿sí? De la propiedad viscosidad. Y si recuerdan, hablamos de que esta propiedad solamente se iba a presentar si el líquido estaba en movimiento. Por esa razón, en el cálculo del empuje hidrostático, si revisan ustedes, para nada hicimos intervenir a la viscosidad, porque la viscosidad solamente se manifiesta cuando el líquido está en movimiento. Y esa propiedad de la viscosidad se refiere a la resistencia que ofrece el líquido al movimiento. Bueno, tomando como criterio a la propiedad de la viscosidad, podemos clasificar al flujo en un flujo laminar o en un flujo turbulento. Hace rato indiqué acerca de las trayectorias que seguirían las partículas de líquido cuando se están moviendo, por una determinada estructura. Bueno, miren ustedes, si el flujo es laminar, se clasifica como un flujo laminar cuando suceden velocidades denominadas bajas. ¿Sí? Ahorita voy a poner velocidades bajas. Vamos a hablar de un número que se le denomina número de Reynolds. El número de Reynolds lo vamos a designar de esta forma.
es igual a número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro del conducto entre la viscosidad. Bueno, ¿cuándo se clasifica a un flujo con una velocidad baja? Si a la hora que nosotros pudiésemos calcular este parámetro denominado número de Reynolds y que consiste en el producto de multiplicar la velocidad del líquido por su diámetro entre la viscosidad, que ya vimos cuánto vale, la viscosidad del agua es de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Si ese número de Reynolds es menor que 2000, ¿sí? Al flujo se le denomina flujo laminar, ¿sí? Bueno, ¿qué características tendría el flujo considerado como flujo laminar y que corresponde a velocidades bajas con números de Reynolds menores a 2000? Bueno, si pudiésemos observar las trayectorias que seguirían las líneas de corriente, el comportamiento es como el que está descrito aquí por estas líneas. Observen que es prácticamente paralelas las trayectorias, ¿sí? Y aproximadamente las trayectorias que describen pues serían líneas rectas prácticamente, ¿sí? Aquí se indica que no necesariamente serían paralelas, porque pueden tener pues comportamientos, por ejemplo, así, ¿no? Pero si revisan, las trayectorias serían perfectamente definidas. Es a lo que se refiere el enunciado que está indicado aquí, en donde se habla de trayectorias perfectamente definidas. No necesariamente paralelas, pero pudieran ser paralelas. Y lo que viene indicado más después, en donde ya lo comenté, si se inyecta colorante, entonces un flujo laminar, este se mueve con un filamento delgado que sigue las trayectorias del flujo según la figura 3.5a. ¿Qué sucede para el caso de un flujo turbulento? Que sería la otra clasificación con este criterio de la viscosidad. Si el flujo es turbulento, entonces las partículas de líquido se mueven con trayectorias completamente erráticas, ¿sí? Entonces las trayectorias de las partículas se mueven con ese tipo de comportamiento como se indica aquí. Entonces a lo mejor una partícula se mueve con esta trayectoria, a lo mejor otra se mueve con esta otra trayectoria, y como ven, pues ahí no están bien definidas todas las trayectorias de las partículas, o sea, son erráticas, mejor dicho, ¿sí? No hay un orden, ajá, más que otra cosa. No hay un orden en el movimiento de las partículas de líquido. Esto desde el punto de vista de pérdidas de energía va a ser muy importante porque para calcular las pérdidas de energía es necesario hacer la clasificación del flujo si es laminar, si es turbulento o si queda comprendido entre laminar y turbulento, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el capítulo número 5. Bien, ya para terminar con esta clasificación, hay otro criterio más para hacer esa clasificación y que es el criterio de la compresibilidad. Vimos que para el caso de los líquidos, y en el capítulo número 1 hicimos un ejemplo, al agua, por ejemplo, se le considera como un flujo poco compresible. Hablamos del módulo de elasticidad volumétrico y también hicimos un ejemplo de calcular la variación del volumen cuando se somete un líquido a un esfuerzo de compresión.
Si recuerdan ustedes, eso lo vimos en el primer capítulo. Vimos que la variación del volumen al aumentar la fuerza eh, que se estaría aplicando en la superficie del líquido para poder llevar a cabo la compresión de dicho líquido, vimos que cuando se aplicaba una fuerza por unidad de área, en donde estábamos incrementando la presión, pues prácticamente no se iba a deformar el líquido. Pero si eso lo llevamos a cabo para el caso de un gas, vamos a tener el caso contrario, ¿sí? Es decir, para el caso de un gas, el fluido va a ser considerado como muy compresible. Y esta figurita, estos dibujitos que parecen ser muy simples, pues nos están tratando de representar la deformación del fluido al aplicarse un esfuerzo de compresión. Aquí, por ejemplo, ¿sí? En el caso del líquido, está un émbolo colocado en un dispositivo que contiene líquido, por ejemplo, una jeringa, y mediante el émbolo que está indicado aquí, ¿sí? Podemos aplicar una fuerza para ver qué tanto se deforma el líquido en cuanto a su volumen, ¿sí? Y obviamente para representar esa propiedad, pues tenemos que tapar el extremo en la salida de esa jeringa, ¿verdad? Para hacer el efecto de el aumento en la presión. Entonces vemos que prácticamente pues no hay deformación o no hay cambio en el volumen inicial con el volumen final. Pero ¿qué sucede en el caso de un gas? Cuando se aplica un esfuerzo de compresión en el émbolo, ¿sí? Vean ustedes que ya cambió el volumen, ya se comprimió el gas que está contenido en el interior de la jeringa. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos clasificar como, siguiendo como criterio a la compresibilidad. Los líquidos son poco compresibles y por lo tanto se le clasifica como líquidos compresibles. Entonces, al agua, el agua va a ser un líquido incompresible, ¿sí? Se deforma muy poco al someterlo a un esfuerzo de compresión. Mientras que los gases son altamente compresibles. Entonces, los gases los vamos a clasificar como gases compresibles, ¿sí? Entonces, esto es importante porque a la hora que comencemos a ver las ecuaciones de movimiento de líquidos, vamos a considerar que la densidad o el peso específico van a ser constantes. Y cuando hablemos de gases, la densidad o el peso volumétrico va a ser variable, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere con esta clasificación, siguiendo como criterio la compresibilidad. Bien, en este caso lo van ustedes a ver en su asignatura de hidráulica de máquinas y transitorios, en el fenómeno conocido como golpe de Ariete, ¿sí? Lo cual sí es importante analizar porque con base a el cálculo de una sobrepresión, que ustedes van a ver cómo calcular esa sobrepresión en su asignatura de máquinas hidráulicas, a partir de ese cálculo de sobrepresión van a poder ustedes calcular el espesor de la tubería
para poder resistir ese efecto de el fenómeno del golpe de ariete. Ustedes van a verlo con mayor detalle en ese curso. Bueno, aquí le voy a dejar, puesto que nos hace falta ver el concepto de gasto o caudal para poder realizar ejemplos de aplicación. Ya he recibido tareas que quedamos, la fecha de entrega era el día de hoy, antes de comenzar la clase. Ya recibí de la mayor parte de ustedes, ¿sí? Hasta antes de entrar a la clase estuve recibiendo sus tareas, entonces voy a revisarlas y vemos la solución el próximo lunes. Ya no la quise ver el día de hoy para adelantar. Vemos la solución el próximo lunes para que puedan ustedes tener resueltas sus dudas para el examen que vamos a aplicar el viernes de la semana que viene.